clarísimo. Amén. Entonces, todos estamos ahí. Gálatas capítulo 4, verso 21. Pero antes de ir al capítulo 4, verso 21, contextualicemos un poco. ¿Qué es Gálatas? Quizás algunos escuchan por primera vez esta palabra y dicen, ¿cómo se come? ¿No? O sea, no es comida. Gálatas era, voy a decir así, se le decía los Gálatas a las personas que vivían en la región de Galacia, ¿no? Y lógicamente esta región de Galacia estaba conformada por diversas ciudades. Las más conocidas o mencionadas quizás por la palabra de Dios en el libro de Hechos serían ¿quiénes? Listra, Iconio, Derbe, ¿no? Entonces estas cuatro, quizás Antioquía también estaba por ahí cerca. Entonces quizás estas 3, 4 son los que de alguna manera eran, no me refiero a la Antioquía de donde se congregaba Pablo, sino era la otra Antioquía que estaba en la región de Galacia, ¿ya? Y Siria, si no me equivoco. Pero bueno, entonces básicamente era lugares, y a las personas de esta región lo llamaban los Gálatas, así como dirían los pachacutenses, algo así, ¿no? Ventanillenses, algo así. Entonces, ¿pero por qué Pablo les escribe a los Gálatas? Lógicamente no está escribiendo a todos los ciudadanos que vivían en la región de Galacia, le está escribiendo a aquellos hermanos, porque ya había iglesia en ese lugar. Debemos recordar un poco que Pablo en su primer viaje misionero comienza a evangelizar esos lugares y entonces comienzan a convertirse a Cristo en esos lugares. Entonces Pablo de alguna manera, voy a decirlo así, funda esa iglesia, comienza esas iglesias, no una sola, sino una serie de iglesias en esos pueblos que estaban en la región de Galacia. Pero Pablo, como llamado del Señor a predicar a los gentiles, no se quedó quieto en un solo lugar. Pablo era por cierto, la Biblia nos registra 3 viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y estos viajes misioneros no duraban un día, duraban años. Entonces, no era como hoy en día tomar un avión, estás una semana ahí enseñando y luego te vas a enterar. Eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Pero lo de Pablo demoraba, tenía todo un recorrido y en ese recorrido Pablo estaba predicando el Evangelio. Ahora, entonces, Pablo había sembrado la palabra de Dios en estos lugares, ya había iglesia en estos lugares, ya había hermanos en estos lugares, y a ellos está escribiendo Pablo, a esos hermanos. Yo quiero que tengas claro esto. Cuando ellos dicen a los Gálatas, eran los hermanos que se congregaban en las iglesias locales de esa región de Galacia, ¿correcto? Entonces, la palabra de Dios fue escrita, o esta carta fue escrita para cristianos, voy a decirlo así. Ahora, hoy en día lo puede leer cualquier cristiano, así vive en Pachacute, claro que sí, la palabra de Dios es viva. Lo puede leer un incrédulo también, igual Dios le va a hablar, ¿correcto? Pero el contexto original es Pablo escribiendo a la iglesia o a las iglesias que se encontraban en Galacia. ¿Por qué Pablo les escribe esto? Porque de pronto se había enterado que en esos lugares, después de que él había partido de esos lugares, se habían metido los falsos maestros, a los cuales Pablo los llama los judaizantes. Habían ingresado a esos lugares a pervertir, dice Pablo, a distorsionar el Evangelio. Mira, capítulo 1, verso 6, si tienes tu Biblia ahí, puedes ir a capítulo 1, verso 6, mira lo que dice Pablo. Todo esto lo hago para poder comprender de qué estamos hablando, ya que hoy día vamos a hablar de una alegoría. Es decir, esto de Agar, de Sara, eso está en el Antiguo Testamento. Es decir, para comprender todo eso yo necesito que tú comprendas primero por qué les está escribiendo, qué les está escribiendo, a quiénes les está escribiendo. Entonces el capítulo 1, verso 6 dice Pablo, estoy maravillado, es como que estoy asombrado, ¿no? Estoy, en otra versión dice, estoy perplejo, estoy asombrado de que tan pronto hayáis alejado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice. Pablo estaba como que así, no puedo creer, ¿no? ¿Qué tan rápido se han alejado de quien nos ha llamado por gracia? Es decir, de que se han alejado de Cristo. Y se estaba alejando ciertamente al seguir o al prestar atención a estos falsos maestros, a estos judaizantes, que vamos a ver ciertos rasgos de estos judaizantes, o de estos que estaban pervirtiendo el Evangelio. Al prestarle oídos a ellos, entonces se estaban alejando también de Cristo. Y entonces dice, para seguir un Evangelio diferente. Entonces, por cierto, Pablo va a explicar que el Evangelio es uno solo. No es que haya varios Evangelios. No es que dices, el Evangelio de Pedro era uno, el Evangelio de Pablo era dos, el Evangelio de Santiago era otro, el Evangelio de Juan era otro. No, el Evangelio es uno solo, y el Evangelio es Cristo y la obra preciosa que hizo Cristo en la cruz.
Y que en esa obra preciosa, cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Cristo y en lo que hizo Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Solo el Evangelio de Cristo, el único, no hay varios, el único Evangelio, el cual predicó Juan, Pedro, Pablo, y hasta hoy en día la verdadera iglesia sigue predicando, el verdadero cristiano, el verdadero maestro, el verdadero pastor sigue predicando, es el Evangelio de Cristo, la salvación por gracia que es otorgada por Dios a través de Jesucristo. Si tú escuchas algo parecido a eso, pero con su añadido, no es el Evangelio. Pablo lo va a llamar a eso anatema en el capítulo 1. Pero para terminar de leer el verso 7 del capítulo 1, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto es, quieren distorsionar el Evangelio de Cristo. Y es que estos judaizantes no es que de pronto abiertamente llegaron y dijeron: no crean en Cristo, crean en Satanás. No dijeron eso, no fue así. No es que estos falsos maestros estaban diciendo: no crean en Cristo, crean. No, ellos decían: nosotros también creemos en Cristo, hermanito, pero te falta algo para que seas salvo. Tienes que diezmar, imagínate. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día sábado. Eso le falta. En otras palabras, le llamaban judaizantes porque decían: nosotros también creemos en Cristo, pero si tú quieres ser salvo, aparte de creer en Cristo, necesitas convertirte al judaísmo. Entonces yo necesito hacer algo más para ser salvo. Lo que Cristo ha hecho no es suficiente. A eso Pablo lo llama anatema, maldito. Porque si el hombre tuviera que hacer algo para ser salvo, entonces ya no es por gracia, sería por merecimiento. Si yo tengo que ser bueno para ser salvo, entonces me estoy ganando mi salvación. ¿Me puedo entender? Entonces ya no sería un regalo de Dios, sería una recompensa de Dios. La palabra de Dios es clara. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no nace de ti, es un don de Dios, para que nadie saque pecho, para que nadie se gloríe y diga: yo alcancé mi salvación. Hermano, yo soy más bueno que esa hermana. Yo tengo más años aquí en la iglesia, por lo tanto, yo creo que voy a estar en la primera fila cuando tengamos que irnos con el Señor. ¿Será así? No, falso. Hermanos, yo soy pastor, por lo tanto yo soy salvo. ¿Quién te ha dicho eso? La salvación me otorga Jesucristo por gracia. Entonces, quizás hoy en día, tú dices: pero en nuestro entorno no hay judaizantes. Sí. El contexto de los Gálatas era que eran personas que los querían llevar al judaísmo. Pero hoy en día hay otro tipo de religiosidades. Hoy en día también existen falsos maestros que quizás no te quieren judaizar, pero quieren implantar otro tipo de sistema de religión, de formalismos, y de pronto condicionar tu salvación. Ahora, yo quisiera que quede claro esto. Ciertamente en la iglesia del Señor es diversa, la verdadera iglesia del Señor es diversa, y podemos quizás tener diferencias con otras iglesias o posturas con otras iglesias en cuanto a ciertas cosas, siempre y cuando no estén vinculados a la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, en la iglesia de allá cantan coritos, allá tocan con guitarra, o allá usan tambor, ¿no? Y en cambio acá, no sé, pues no, cantan con pista. Bueno, es como el Señor nos ha llamado, ese es un estilo. Los allá usan falda, bueno, acá usan jean. Ahora allá usan corbata, bueno, yo uso polo. Pero eso no es vinculante a la salvación. La iglesia del Señor es diverso, cada quien tiene su contexto. Pero la salvación o el verdadero evangelio no depende de posturas ni de estilos. Yo no puedo decir: para mí el evangelio es esto. Bueno, y Sofía dice:
para mí el Evangelio es así, y Luz dice, para mí el Evangelio es así, entonces el Evangelio cada quien va a tener su manera de pensar el Evangelio. No, el Evangelio es, tal como lo dice la palabra, que Dios no requiere de posturas. Entonces, si alguien te dice que la salvación no es por medio de Cristo, no es por los méritos de Cristo, no es por la fe en Cristo, simplemente, como dice Pablo, es anatema, eso ya no es postura. Eso ya no es de pronto, somos hermanos, no importa, igual, ellos creen en Dios Madre y nosotros creemos en Jesucristo. No, ellos ni a primo llegan. Ahí tú no puedes decir es postura, es estilo, no. ¿Me van a entender? Entonces, todo lo que es vinculante a la salvación en Cristo no es algo no negociable. No lo puedes de pronto decir, no hay problemas, cada quien cree a su manera. Por ahí alguien dijo, todas las religiones llevan a Dios. ¡Falso! Dice la palabra de Dios que el único camino, o el camino, la verdad y la vida, es que Jesucristo. Nadie va a ver al Padre si no es a través de Jesús. Entonces en esto debemos ser claros, mis hermanos. Y con esto deslindamos incluso del catolicismo, a pesar de que dicen creer en Dios, creer en Jesús, pero le añaden cosas que son vinculantes a la salvación. Dicen ciertamente somos salvos por lo que Cristo ha hecho en la cruz, pero necesitamos reconocer al Papa como infalible, decir que Él es sin pecado. Necesitamos también a Mamita, como dicen, ¿no? A María. Necesitamos también creer en esto o en aquello, y te ponen un montón de cosas, es decir, cosas que le quieren añadir a la salvación por gracia. Entonces eso simplemente es religión, a pesar de que pueda ser más grande, más conocida, con mayor tradición, pero no es la iglesia verdadera del Señor. Amén. Entonces vamos directo ahora sí. Ese es el contexto que Pablo está escribiendo, entonces está desbaratando. Y Pablo en los capítulos del 1 al 3, de alguna manera hasta el 4, va a presentar argumentos contundentes, voy a decirlo así, para que los hermanos de Galacia puedan comprender que les ha predicado el verdadero evangelio. Uno de los argumentos que Pablo presentó es primero su llamado. Segundo, de que ese fue revelado por el mismo, que el evangelio que él predicaba fue revelado por el mismo Señor Jesucristo. Luego Pablo les hizo una serie de preguntas a los hermanos de Galacia cuando le dijo, eso todo lo que ustedes han visto, esas maravillas en el Espíritu, es decir, Dios el que da el Espíritu, ¿les ha dado por la fe o por las obras? Les ha preguntado. En otras palabras, le ha dicho, Dios se ha manifestado y todo lo que ustedes han visto cuando yo he estado junto a ustedes es porque han tenido fe en Dios o porque ustedes eran buenos o porque ustedes cumplían la ley. Luego les ha dicho también, les ha puesto el otro argumento en cuanto a Abraham. Les ha dicho, ¿Dios llamó a Abraham porque Abraham de pronto estaba cumpliendo la ley o lo llamó cuando Abraham todavía era un idólatra? Idólatra. Y eso se llama gracia. Y no es que de pronto Dios dijo, voy a hacer un casting, a ver, el hombre más tranquilo, más santo, más perfecto del planeta, lo voy a llamar casting. No fue así. Dios lo llamó, dice, gracia. Y Esteban lo dice claramente. El Dios de la gloria llamó a nuestro padre Abraham cuando estaba en Ur, en Mesopotamia, es decir, un lugar idólatra. Entonces, Pablo, ¿por qué presenta estos argumentos? Para que ellos abran sus ojos o su mente y su corazón y digan, por la verdad, de Abraham, de quien tanto nos jactamos, incluso él fue llamado por gracia. Luego les dice, Dios le dio la promesa a Abraham por cuando Abraham ya había sido circuncidado, cuando Abraham ya estaba cumpliendo la ley de alguna manera, o le dio la promesa antes de que él sea circuncidado. La respuesta para que los judíos no podían autoengañarse es de que Dios le dio la promesa a Abraham antes de que sea circuncidado. Génesis capítulo 12, la circuncisión, si no me equivoco, capítulo 15, 17. Luego le dice, si Dios de pronto ha cumplido su promesa en Abraham porque Abraham le creyó a Dios o porque Abraham cumplió la ley, es porque Abraham le creyó a Dios. Es decir, Dios declaró a Abraham como justo, es decir, ¿qué es lo que fue contado como justo en Abraham? ¿Su cumplimiento de la ley o su fe? Su fe. Y si estudiamos un poco la vida de Abraham, vamos a ver que tenía sus patinadas por ahí. Pero hubo algo en Abraham que le creyó a Dios y su fe le fue contada, dice, por justicia. La pregunta esta noche, mis hermanos, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Realmente la salvación
¿Estás segura porque le has creído en Dios o de pronto estás todavía pensando que vas a ser salvo o eres salvo porque eres bueno? No te equivoques, no te engañes. La salvación es por la fe puesta en el Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, ahora habiendo entendido todos esos argumentos, Pablo va a presentar su último argumento. ¿Qué significa su última evidencia, por así decirlo? No es porque no tenía más, podría haber mencionado más. Pero a partir del capítulo 5 y 6 lo que va a hacer ya es una aplicación práctica de qué es vivir en el Espíritu o qué es vivir por fe. Pero hasta este capítulo 4 Pablo va a cerrar con este último argumento. Y les va a narrar una historia, les va a comparar a un personaje de una historia real para ellos, muy significante para ellos, conocida por los judíos. Les va a narrar la historia de Abraham, su esposa, Sara y su esclava Agar. Entonces esto no es un cuento, no es una parábola, aunque Pablo lo va a usar como una alegoría, como una ilustración, pero es una historia real que les va a contar ellos y les va a comparar para que ellos puedan darse cuenta. Pablo va a hacer una especie de contrastes. Mira lo que dice desde el 19, voy a leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué dice? Formado en vosotros. Esto es como una expresión de amor, ¿no? Una expresión de afecto. Yo quisiera que entiendas algo. De pronto dices, oye, estos hermanos de Galacia, ¿no? Estos Gálatas, ¿cómo te han ido tan pronto? Se han alejado del Evangelio. Pero ¿sabes qué? Pablo lo llama hijitos. Es decir, lo que le dije en un inicio, Pablo no le está escribiendo al inconverso, le está escribiendo al que ya había creído en Cristo, pero estaba pasando por su tiempo de duda, vamos a llamarlo, por su crisis de fe, si quieres llamarlo. Pero Pablo no los está desechando diciendo, por lo tanto ustedes son incrédulos, mundanos, no está diciendo eso. Y aquí hace una muestra de amor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Es decir, le duele esto a Pablo. Y aquí vemos ese corazón de Pablo, ese corazón de pastor, no solamente corazón de evangelista, como lo hemos visto quizás en otros pasajes, donde él va en el libro de Hechos predicando de un lugar a otro. Pero aquí vemos ese corazón de pastor, preocupado por los hermanos que estaban en Galacia. Y le dice que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿qué dice? En vosotros. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. La verdadera labor de un siervo no solo es presentarte a Cristo y ver tú cómo caminas. Muchos vas a encontrar en las redes sociales, YouTube, qué sé yo, que se hacen llamar grandes evangelistas. Y ciertamente, el evangelista que hace, presenta ahí evangelio. Pero un siervo no solo debe de amar predicar la palabra, tiene que amar a quienes Dios le ha puesto frente a él, a las personas. Un verdadero siervo no solamente puede amar el título o el ministerio que les ha dado, tiene que amar a las personas. Y Pablo estaba amando a los hermanos de Galacia. Porque él pudo haber dicho, yo hice mi labor, mejor voy a otro lugar. Pablo está amando a ellos. Hoy en día vas a escuchar dos cosas. La salvación involucra muchas cosas. Estoy haciendo un pequeño paréntesis aquí porque es importante y porque hay siervos en este lugar y yo quisiera que tengas bien claro esto. Hoy en día vas a escuchar mensajes en cuanto a que hemos sido justificados por fe, que ahora somos justos a los ojos de Dios. Y también vas a escuchar mensajes que dicen que vamos a ser glorificados con Cristo, que nos vamos a ir con Él. Las dos cosas suenan bonitas, ¿no? Porque son buenas nuevas. Pero en el intermedio hay algo más que Dios hace. ¿Saben qué es? La santificación. Es fácil, voy a decirlo así, de alguna manera decirte, cree en Jesús y Él te ha declarado justo. Es fácil decirte, ¿sabes qué? Si tú le crees a Jesús, Él va a venir por ti y te vas a ir con Él. Pero la santificación, ¿sabes qué te dice? Tu conducta tiene que reflejar que realmente has visto o has creído en Cristo. Tu conducta tiene que reflejar que realmente te has apartado para el Señor.
Y ese proceso de la santificación, aunque lo hace el Santo Espíritu de Dios, pero usa su palabra. Y quienes exponen su palabra somos los que hemos sido llamados a compartir su palabra. Y decir eso, ¿sabes qué, hermano o hermana? Tienes que dejar el pecado, tienes que dejar esa mala costumbre, tienes que abandonar esa manera de vivir. No es fácil, pues, porque se te va a vaciar la iglesia. Pero la salvación no solo involucra decirte, ya eres salvo y te vas a ir con el Señor. También decirte que tienes que tener una vida de acuerdo a tu fe. Ese es el proceso de santificación. Y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso Pablo estaba dolido, no decepcionado de los hermanos, sino dolido, diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a dolerme, a sufrir dolores de parto, hasta que esa es la motivación de Pablo, esa es la intención, el propósito de Pablo, que los hermanos crezcan en su fe, que los hermanos evidencien con su manera de vivir que realmente están en Cristo. Amén. Entonces esa es la responsabilidad también de la iglesia hoy en día. No solamente decirte, hermano, eres salvo por gracia, hermano, te vas a ir con el Señor. Es responsabilidad de la iglesia decir, hermanos, tenemos que vivir vidas santas por el Señor. Se tiene que mostrar en nuestra sociedad, se tiene que mostrar a dónde vamos, con quienes nos reunimos, con quienes interactuamos. Hermanos, hemos sido llamados a mostrar la luz de Cristo en medio de nuestro entorno de trabajo, familia, sociedad. Pero ¿sabes qué? Para decir eso, necesitas estar viviéndolo tú, porque si no, ¿cómo lo vas a decir? Hermanos, no nos contaminemos. Pero ves bien bacán al pastor contaminándose. ¿Qué dirías tú? Qué cara dura el pastor, ¿no? Nos dice que no mintamos y él miente. ¿Me dejo entender? Un mensaje de santificación no lo puedes hacer tan a la ligera, porque tú mismo te pones la mochila y decir, Señor, yo soy el primero que he sido llamado a hacer esto. Pero decirte que eres salvo por gracia es fácil. Decirte que te has ido con el Señor también. Pero decirte que tenemos que vivir vidas santas, porque tenemos que cultivar una relación con Cristo, es otra cosa. ¿Amén? Entonces, Pablo continúa el verso 20, dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar, dice, de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Entonces Pablo dice, ya les ha sido firme, Pablo. Les ha dicho, estoy maravillado, les ha hecho insensatos, pero ha sido claro, ha sido veraz. Pero ahora Pablo ya estaba como que bajándole las revoluciones y dice, pero quisiera estar con ustedes. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Entonces no solamente es que yo le digo la verdad porque lo amo, sí, pero hazlo con amor. Tienes que hacerlo porque lo amas realmente. No solamente es un cliché decir, yo te digo la verdad porque te amo, sí, pero realmente lo amas. Eso lo sabe Dios. Y Pablo realmente amaba a su hermano de Galacia. ¿Ven? Entonces, ahora sí, el verso 21 dice, decidme los que querréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces Pablo le dice, ustedes que quieren estar bajo la ley, porque eso les estaban infundiendo los judaizantes. Entonces Pablo le dice a los hermanos, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿realmente han oído la ley? Y la ley no solamente es los 10 mandamientos, pues. Pablo está haciendo referencia a la ley, a la Torá, vamos a decirlo así, al Pentateuco, si quieres llamarlo, o a los 613 preceptos, si quieres llamarlo, o a todo el contenido de la Torá, porque él va a citar Génesis. Entonces dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Realmente han escuchado la ley? ¿Realmente conocen la ley? ¿Realmente, en otras palabras, realmente conocen la palabra de Dios que está diciendo? Ya que ustedes pretenden tanto seguir estas normas, les va a enseñar entonces esta historia, el verso 22. Para aclarar, mis hermanos, la ley no es mala. La ley usada con un propósito equivocado es mala, pero la ley como tal no es mala. La ley fue dada por Dios, sino que al ser usado con un propósito equivocado, voy a caer en saco roto, definitivamente. No es que de pronto Pablo está diciendo, ¿saben qué? Rechacen totalmente la ley. Eso es un peligro. Sino que Pablo está enseñando de que no depositen su confianza en que ellos van a poder cumplir la ley y así van a ser salvos. Eso estaba errado. El pensar que cumpliendo, primero que no vas a poder cumplirlo, pero pensar que cumpliendo vas a ser salvo.
Eso es lo errado. No es que la ley sea mala, ya dicho, sino que la ley dice es el ayo que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. La nana, el ayudante, ¿no? El guía que nos lleva a Cristo. Porque también en los tiempos de Martín Lutero, por ejemplo, él predicaba justamente la salvación mediante la fe, ¿no? Y se fue en contra del legalismo de su época, vamos a llamar así, o de la religiosidad de su época. Pero ciertos seguidores de Martín Lutero comenzaron a tomar este mensaje y se fueron al otro extremo. Y se le conocía como antinomialistas o antiley. Y de ahí parte todo este evangelio de la gracia y que se convirtió en desgracia. Es decir, vive como quieras, igual eres salvo. Pablo nos está enseñando eso. ¿Me hace entender? Entonces, no nos vayamos en los extremos son malos. Pretender que cumpliendo la ley voy a ser salvo, o como ya soy salvo por gracia, entonces libertinaje total. No. Entonces, pastor, si no es necesario cumplir la ley para ser salvo, ¿para qué es? El cumplimiento de la ley, si quieres entenderlo así, que sea una evidencia de que estás en Cristo. Que sea una manifestación de que estás en Cristo. Y si quieres resumir toda esa ley, tu amor a Dios y tu amor a tu prójimo, que sea una evidencia de que estás en Cristo. Porque sin Cristo no vas a poder ni siquiera amar a Dios, menos a tu prójimo. Haz la prueba. Amén. Volvemos entonces, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo, ¿qué dice? 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Primer contraste, un hijo con la esclava y otro con la libre. ¿Quién será la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, segundo contraste. Uno nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es decir, Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y el otro con la libre. Más adelante va a aclarar, una con Agar, la esclava, y el otro con Sara, que era la esposa. Uno, según su carne, significa según sus fuerzas, en su esfuerzo humano, en su plan humano de querer hacer un atajo y ayudarle a Dios. Lo otro, conforme a la promesa. Y alguien dirá esta noche, pastor, ¿quién es Abraham? Rapidísimo, Abraham, ¿quién fue? El famoso padre de la fe para el pueblo judío. Fue llamado, ¿por qué? ¿Por mérito? No, por gracia. ¿Dónde estaba cuando fue llamado? Mesopotamia, lugar de idolatría. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió multitudes, le prometió primero un hijo con su esposa Sara. Pero Sara dice era estéril y Abraham también ya estaba pasita, ¿no? Es decir, ya estaba viejito, ¿no? Avanzado de edad. Le prometió tierra también, pastor. Pero también le prometió algo interesante, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Pero lo primero, lo más próximo a cumplirse, ¿qué era? Que nace el primer hijo. Pues no, porque si no nace el primer hijo, ¿cómo voy a ser padre de multitudes? No tendría sentido. ¿Cómo es que en mi simiente van a ser benditas todas las naciones si primero no me nace el primer hijo? Entonces lo más pronto tenía que cumplirse en Abraham ese nacimiento de su primer hijo. Y Dios le había prometido que él iba a tener un hijo con Sara, quien era estéril. Para entender, para que Abraham sepa que Sara era estéril en aquel entonces, ya avanzado de edad, es porque lo habían intentado. ¿Cuántas terapias habrán ido, pastor? ¿No? O sea, ya ellos ya están cerciorados de que no pueden tener hijos. Y viene Dios y le dice, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Pero si vas al libro de Génesis, esto no fue de noche a la mañana. Tuvo un tiempo de espera. ¿Y la espera qué? Desespera, pastor. Y la más desesperada, ¿quién fue? Sara. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham, querido, amigo, guapo, papi, le dijo. ¿Qué le dijo? Yo creo que el Señor está demorando. Mejor ahí tengo mi sierva, mi esclava. Dale con ella, igual ya yo lo voy a reconocer como mi hijo. ¿Y Abraham qué hizo? Hizo caso. Y todo parece buena idea, ¿no?
me está proponiendo ella, ¿no? O sea, ella le estaba proponiendo. Y de pronto dijo, bueno, no, ¿verdad? Sí, Señor, mejor te damos una ayudadita porque estás demorando. Y esto hicieron en sus fuerzas, en su lógica, en su manera de pensar. Y ciertamente tuvo un hijo. Y todavía dijeron, ya, Señor, ya está. Y el Señor que le dijo, mándalo. No, yo no te he prometido ese hijo. Ese hijo fue llamado Ismael, de donde hoy en día viene el mundo árabe. Mándalo, dijo, no, él no. Yo te he prometido una promesa con quién? Con Sara, y lo voy a cumplir. Aquí no, ¿no? Y Jesucristo viene de la simiente o del linaje de Isaac, no de Ismael. Dios tiempo después cumple su promesa con Abraham. Pastor, entonces Abraham tomó su patinada. Sí, se dio su patinada. Porque eso fue no creerle a Dios, no esperar en Dios. Tuvo su desliz, si quiere llamarlo, para que te des cuenta que realmente todo es por gracia. No es que Abraham fue el hombre perfecto. Entonces Dios le da a su hijo Isaac. Por eso Pablo ahora está llamando que uno fue según la carne, Ismael, y que el otro fue según la promesa. Pregunto, ¿se te ha prometido salvación en Cristo? Amén. ¿Qué estaban haciendo los judaizantes? Tratar de alcanzar esta salvación en sus carnes, en sus fuerzas. Y Dios le está diciendo, no, tiene que ser conforme a la promesa. ¿Y qué tengo que hacer? Creer igual que Abraham. Abraham creyó a Dios y se le cumplió la promesa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar en Dios, que la salvación lo otorga a Él. Y que lo ha hecho en el Hijo. Y que por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿En quién? En el Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para todo aquel que cumple la ley? No. Para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, por eso que Pablo está diciendo, Isaac, en las fuerzas de Abraham. Y a veces, mis hermanos, estamos pretendiendo hacer cosas en el Señor, más allá de la salvación, hacer cosas en el Señor en nuestras fuerzas. Y eso es meter la mano donde no debemos meter. La malograron, ¿sí o no? Ellos que pretendieron, no, pero tuvieron buenas intenciones, las buenas intenciones no cuentan. Y ahora podemos llevarlo quizás a una aplicación un poquito más allá, pero vuelvo a repetir, está hablando de la salvación, está hablando de la redención, pero si podemos aplicar también a lo siguiente, ¿a qué tanto le estás creyendo en Dios en que va a obrar en tu familia? Y a veces queremos meter nosotros nuestra fuerza. Pero cuando de pronto hacemos las cosas a nuestra manera, eso lo llama el Señor en la carne. Pero si le crees a Dios, con esto no estoy diciendo crúzate de brazos, pero le crees a Dios, depositas confianza en Dios y Él obra, entonces eso es en el Espíritu, eso es mediante la fe. Con esto podríamos decir todo tipo de activismo que nace en el corazón del hombre y no en el corazón de Dios, simplemente son obras muertas. Pero todo aquel servicio que nace por tu gratitud a Dios, porque entiendes que Dios es el que te da el privilegio de servirle, esas son las cosas del Espíritu. Tiene que ver con la actitud de las cosas que yo hago. Amén. Si te estás congregando acá porque piensas que así Dios te va a bendecir más, te has equivocado. Que te estés congregando porque dices, Señor, necesito cultivar mi relación contigo, es distinto. Si vas a orar porque solamente piensas que si es que no oro me va a castigar y si oro me va a recompensar, te has equivocado. La oración fue dada para tener una comunión con Dios. ¿Me puedes entender? Si estás leyendo tu Biblia con un amuleto, es que si hoy día no leo me va a castigar y si mañana leo, entonces estoy esperando la recompensa. Estás de alguna manera volviéndote un legalista sin darte cuenta, volviéndote un religioso sin darte cuenta. Las cosas que haces para el Señor que sean como producto de tu comunión natural con Él, que sea como producto de tu gratitud con Él, mas no que seamos motivados porque Dios me va a dar algo. ¿Me vas a entender? Porque ellos estaban pretendiendo hacer cosas para que así se ganaba la salvación. Bien, volvemos entonces al verso 24, dice, lo cual es una
Y ahora Pablo, después de haber narrado esta historia entre Agar y Sara, Ismael, Isaac, uno de la esclava, el otro de la libre, uno en la carne, en el esfuerzo de Abraham y Agar y Sara y todas las tres personas, y el otro producto de la promesa, Pablo lo va a usar, dice, como una alegoría. Y la palabra en este contexto es como una ilustración. Normalmente una alegoría era cuando yo te cuento una historia para sacarte una enseñanza, para simbolizar algo. Pero aquí Pablo está narrando una historia real, una alegoría especial, lo va a usar como una ilustración para compararlos, la actitud que tenían los judaizantes y todos los que estaban creyendo en que van a ser salvos por obras. Entonces dice, lo cual es una alegoría, dice Pablo, es una ilustración, es un ejemplo. Pues estas mujeres son de los dos, dice, son los dos pactos, dice. ¿Sabías que había dos pactos? ¿Sí? Pero bueno, el pacto del Señor es uno solo, ¿no? Pero podemos verlo quizás en el sentido práctico dos, ¿no? Pero dice que el segundo es el mejor pacto, ¿no? El libro de Hebreos, ¿no? Que fue dado ¿en quién? En Cristo, el pacto de gracia, ¿no? Entonces Pablo está haciendo referencia un poco a esto, ¿no? Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Uno de los pactos fue dado ¿a quién? Para el cumplimiento de la ley a través de Moisés, cuando estaba ¿dónde? En el monte Sinaí. Pero los que se han quedado pegados y poniéndose esperanza que van a poder cumplir la ley, Pablo le está diciendo, este es Agar. ¿Y quién era Agar? La esclava. Está comparando la religiosidad judía, que de pronto habían depositado su plena confianza en el cumplimiento de la ley, a tal punto que teniendo a Cristo frente a ellos, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Que se habían convertido tan legalistas, a tal punto que teniendo al Hijo de Dios, no lo reconocieron como el Mesías. A ellos los está llamando esclavos, lo está diciendo, ellos son como Agar, esclavos. Verso 25. Porque Agar es que dice, es el monte Sinaí, es decir, es ese pacto en Arabia, ¿no? Y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Y quién era la Jerusalén actual en aquel momento? El judaísmo de aquella época, ese Sanedrín, esos fariseos, escribas, todo lo que tú ves, saduceos, pone todos los títulos, que buscaban a Jesús ¿para qué? Para cuestionarlo, para ponerle piedra de tropiezo, para acusarlo, todo eso, y ahora estaban metiéndose a la iglesia de Galacia. Esos mismos judaizantes, ellos son, dice, la actual Jerusalén. En el momento en que Pablo está hablando esto, ellos son la actual Jerusalén. Ese pueblo que rechazó al Hijo de Dios, no todos, pero hablando como nación. Hubo un remanente, lógico, los discípulos, pero como nación rechazaron. ¿No vemos, cuando estudiamos la mayoría de los evangelios, Caifás, Anás y toda la discusión? Los mismos judíos, el que se hace llamar rey de los judíos y lo están acusando, blasfemia ha dicho, ¿se acuerdan? Sí. Esa era la Jerusalén actual de la cual está hablando Pablo. Y ellos dicen, son como Agar, esclavos. Esclavos, ¿por qué? Porque están pretendiendo cumplir, ni siquiera cumplir. Han llevado a un extremo la ley, han puesto cargas pesadas, y esos eran los fariseos. Se ha convertido en una nación legalista. Entonces Pablo dice, él corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos. Esta es, ¿qué dice? En esclavitud. Y ciertamente estaba en esclavitud, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A traer libertad. Nosotros somos esclavos, nosotros somos hijos de quién? ¿Le respondieron a Jesús? De Abraham. ¿Te acuerdas que le dijeron eso? Y la verdad nos hará libres. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Como que libres de qué? ¿Esclavos de quién somos? Literal, están siendo esclavos de los romanos, sobre todo de su religiosidad. Pero Pablo está confirmando de que estaban en esclavitud, como Agar. Entonces dice, y ahí lo está diciendo que es la Jerusalén actual o la Jerusalén terrenal, si lo quieres llamar. Y va a ser un contraste con una Jerusalén celestial, con una Jerusalén de arriba. Y tú dices, ¿y quién será? Recuerda, está hablando de naciones, de pueblo, no está hablando de personas. ¿Quiénes eran la Jerusalén actual, terrenal? Todos los que estaban depositando su confianza
en su propio esfuerzo de disque cumplir la ley, en su propio legalismo. Ellos eran la Jerusalén actual. Más la Jerusalén, entonces el contraste ahora viene. Más la Jerusalén, ¿de quién? ¿De dónde? De arriba. ¿De dónde está? ¿Que arriba hay otra Jerusalén? La cual es madre de todos, es libre, dice. El primero, la terrenal, el judaísmo de la época, los judaizantes, son esclavos de su religiosidad. Pero la Jerusalén de arriba dice que es libre. Y es madre de todos nosotros, dice Pablo. De aquí se han sacado una serie de herejías porque han literalizado a esta madre diciendo que es mamita, es María, otros dicen tantas cosas. No. Recuerda, Pablo está comparando dos tipos de ciudadanos, dos tipos de personas, dos pueblos. Un pueblo que ha rechazado a Jesús y se ha quedado inmerso en su legalismo, en su religiosidad, y un pueblo del cual somos hijos nosotros, que ha creído ¿en quién? En Jesús. Y para aclarar un poco más esto de la Jerusalén de arriba, también vemos el libro de Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén, pastor? ¡La iglesia! ¿Y quién es la iglesia? Todos los que han creído en Cristo. Pablo, cuando escribe a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, lo voy a leer, anótalo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Entonces, cuando Pablo hace mención, más la Jerusalén de arriba, más los ciudadanos del reino de los cielos, que es la iglesia, que es el que ha depositado su confianza en Cristo, es el que está creyendo en Cristo, es el que está creyendo que va a ser salvo por fe. Jerusalén actual, Jerusalén terrenal, está creyendo que va a obtener su salvación en sus propias fuerzas, cumpliendo la ley. Jerusalén celestial, Jerusalén de arriba, es los que han depositado su confianza en Cristo, porque nuestra ciudadanía está allá arriba, en el reino de los cielos. No me acuerdo que habla esto. Pues todo lo entiendo. Entonces, hasta este momento hemos visto que ha hecho tres contrastes. La libre, que sería la promesa, los que han creído, y la esclava, ¿no? La esclava, ¿quién era? Todos los que estaban actuando en sus cuerpos, ¿no? En la carne, el esfuerzo humano, y los que han confiado en Dios. Mira, el libre, el que ha confiado en la promesa de Dios. El esclavo, el que está confiando en su propio esfuerzo. Eso es terrenal, mas la ciudadanía celestial va a estar en los que son libres y han confiado en la promesa de Dios. ¿Amén? Ese es el contraste que ha hecho Pablo. Y ahora va a ser dos contrastes más o tres contrastes más. 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y tú dices, oye, ¿qué fue acá? Pablo está citando una cita o un verso o un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 1. Y esto fue dicho, ¿sabes de quién? Al pueblo de Israel, a ese remanente que fue llevado cautivo y ahora estaba volviendo al Señor. Pero estaba, ¿qué? Cautivo. ¿Me vas a entender? Y Dios les daba una promesa a través del profeta Isaías diciendo, regocíjate, oh estéril. Es decir, alégrate. Porque van a venir tiempos ¿de qué? De bendición. Porque nuevamente vas a volver a florecer. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Más fácil en la carne sería acoplarme a los babilonios y a todo el sistema del mundo. Pero creer en el Señor era producto de ¿qué? Esclavitud. Ahora, cuando Pablo usa esto y dice, porque está escrito, pues lo que está diciendo, así como se le dijo a ese remanente que se regocije, porque el Señor iba, ¿qué dice la última parte? Más los hijos de la desolada que da, voy a volverle, pero rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, dice, ¿no? Pues del verso 27, disculpe, porque está escrito, regocíjate, ¿qué dice? Estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Y también se puede aplicar a lo que sucedió con Sara, ¿no? Y en ese momento
de espera, su frustración, pero nos está diciendo, pero va a venir el momento en que sí, vas a tener. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene. Para ese contexto, para ese momento en el que no podía, no había esperanza, le está diciendo, pero van a ser mayor. Y ahora, para el momento en que Pablo está escribiendo esto, ¿quiénes eran minoría? ¿Los cristianos o los judíos? Los cristianos. Y le está diciendo, es decir, regocíjate. Va a venir momentos en el que van a ser multitud, en que van a ser más. Alégrate. Pero ¿sabe qué? Eso al mismo tiempo representa persecución. Eso mismo también requiere que confianza en el Señor, que así va a ser. Continuamos. Verso 28 al 31 dice: así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice? Somos hijos de la promesa, dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a ¿quién? Al que había nacido según el Espíritu. Y ahora el segundo contraste. Uno ha nacido en la carne y el otro ha nacido en el Espíritu. Otro contraste. El de la carne persigue al del Espíritu. El de la carne persigue al que es producto de la promesa. Pregunto, en el contraste que hace Pablo, ¿quiénes eran de la carne? Los judíos, los judaizantes. ¿Quiénes eran del Espíritu? Los que han confiado en Cristo. Producto de tu fe va a haber persecución, lo va a haber. Pero ¿qué dice? Así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, dice, al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y Pablo está diciendo, cierto, no va a ser fácil, cierto, va a haber una persecución probablemente. Y lo sucedió en el mismo Jerusalén. Ellos mismos han salido dispersos de Jerusalén. ¿Por quiénes? ¿Por los romanos? No, por los mismos judíos, porque ellos depositaban su fe en Cristo, estaban viviendo en el Espíritu, y los otros, producto de su legalismo, del cual fue parte de Saulo, es decir, Pablo, lo que hacían era perseguir a los hijos de Dios. Entonces le está diciendo eso, ¿no? Y hoy en día se cumple, mis hermanos. Normalmente el legalismo, la religiosidad, es el que persigue a la verdadera iglesia del Señor. El formalismo trata de pronto de molestar a lo que realmente es del Espíritu. No creo que ustedes sean cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes comen chancho. Sí. No creo que Sofía sea cristiana. ¿Por qué? Porque ella sale al frente, canta y no se pone faldón. No creo que ese pastor sea cristiano. ¿Por qué? Porque predica en polo. Religiosidad, legalismo, persiguiendo aquí al Espíritu. ¿Te imaginas en los tiempos de los discípulos? ¿Cómo Pedro va a predicar? ¿Cómo Juan va a predicar? ¿Acaso ellos han ido a los pies de Gamaliel? ¿Aquellos ellos son de la escuela? ¿Aquellos ellos son fariseos? ¿Aquellos ellos son maestros? El mismo Señor Jesús decía, ¿y de dónde tiene autoridad para enseñar de esta manera? ¿Y quién es este? ¿Por qué enseña así? Persecución. Porque el legalismo más se guía y se mide por estándares externos, por cómo vistes, cómo ves, por la retórica, mientras que lo espiritual es distinto. Lo percibe el espiritual, por cierto. ¿Me entienden? Lo espiritual lo percibe el espiritual. Si alguien viene con un corazón carnal aquí y escucha este mensaje, de pronto va a decir, no pasa nada, mejor me voy a otro lugar, porque su intención está queriendo saciar su corazón. Mejor voy allá donde me dicen que voy a ser un campeón. Y se va a ir. Probablemente. Pero por eso no vamos a cambiar el mensaje. Tenemos que ser bíblicos. Para terminar, verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la... Pregunto, ¿ambos van a heredar? No. Ya no importa. Mira, ustedes creyendo en Cristo y nosotros mediante el cumplimiento de esta ley, al final todos vamos a ser hijos de Dios. Falso. Solo hay un heredero, el que está en Cristo, el que ha sido libertado en Cristo, el que ha creído en Cristo. No hay más herederos, de eso te había hablado en el capítulo anterior, o en este capítulo al inicio.
De manera, hermanos, dice, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y con esto cierra Pablo su argumento. Y dice, por lo tanto, hermanos, hay un solo heredero. ¿Quién es? Los que han creído en la promesa. Y hay un esclavo, el que está pensando y depositando su confianza en sus propias fuerzas. De manera que, mis hermanos, ahora les pregunto yo esta noche, de manera, hermanos, que no somos hijos de quién, de la esclava, sino de la libre. ¿Hijo de quién eres? De la libre. Entonces has creído en la promesa. Amén. Entonces sigue creyendo en la promesa. Que nada ni nadie tergiverse el evangelio de Cristo que ya tú has escuchado. No permitas, no le prestes oídos. Porque cuando le prestas oídos, vas a recibir una llamada del pastor a los Pablo y te va a decir, estoy asombrado, te va a decir. Que tan pronto, después de haber escuchado todo el libro de Gálatas y ahora tú estás ahí. Estoy perplejo, te va a decir. Oh, insensato, no, mentira, después de la llamada. No, eso es decir, pero mis hermanos, verdad, no canjees por nada el regalo de Dios. No lo cambies, no lo pretendas pagar, no vas a poder. No vas a poder. No intentes hacerlo. Segundo y última aplicación, con esto quisiera terminar. Entiende algo. Todo lo que involucra la salvación y una vida bendecida en el Señor es por gracia. Ciertamente tenemos responsabilidad en medio de eso. No quiero llevarte a un punto en que digas, entonces no hago nada. Haz las cosas, pero siempre que tu confianza esté no en lo que estás haciendo, sino en quien lo ha prometido. Amén. Sírvele al Señor, pero no confíes en lo siguiente. No confíes en que por servirle a Dios, Dios va a tener que recompensarte, porque a veces no va a suceder así y te vas a frustrar. Lee tu Biblia, eso es bueno, pero no lo hagas pensando que porque leíste, entonces te va a ir bien durante la semana. No va a ser así. Hazlo porque realmente comprendes que es parte de. Mamá, diría Jaca, te voy a saludar ya para que me des propina. No, pues. Él tiene que saludar y honrar a su mamá porque hay una conexión. Y así debe ser nuestra relación con Dios. Debo congregarme, debo servirle, debo de orar, debo leer su palabra porque he entendido que me ha dado una nueva naturaleza. Y ahora soy libre. Ya no soy esclavo del pecado. Y debo de disfrutar de eso. No debo hacerlo con pesar. Y lo voy a decir desde el otro enfoque. Ya sé, esta semana me fue mal porque no hice ese día que tenía que abrir mi Biblia, no lo abrí, por eso me fue mal. También, igual, estás poniendo yugo. Tal vez te fue mal porque tomaste malas decisiones, pero no es que Dios te está castigando porque no abres tu palabra. Pero si hay algo, dice, sucede cuando de pronto estamos en pecado, que el Espíritu Santo se pone. Eso más nos debe de costar. Es como no. ¿Me va a portar bien o mal? No me va a portar mal para que papá no me raje. No. Guillermo, me debe portar bien para tener alegre el corazón de mis padres. No por miedo a qué. Y así somos con Dios. Como mujer, disculpa, pero a veces somos así. Nos portamos bien porque si no me va a caer. ¿Me vas a entender? Entonces debo de portarme bien porque necesito mantener, decir, si es que lo hago mal, si es que peco, voy a contristar. Es como pisotear la obra de Cristo. Es más, y si por ahí dice que ayer es en pecado, Jesús te hace la ley de hielo. No, dice, abogado tenemos en Cristo. Su amor es incondicional, mis hermanos, pero no lo conviertas en libertinaje nada más. ¿Qué tal si oramos para luego terminar adorando a nuestro Dios? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ministras esta noche, Señor.